La jueza, que sus padres no conocían, soy Elena, tengo 32 años. Mi madre puso los ojos en blanco en el momento exacto en que entré a esa sala del tribunal. No fue un gesto sutil tampoco. Fue de esos que gritan ahí vamos otra vez, como si yo fuera la molestia en su perfecta narrativa de víctima. Pero entonces, el juez Martínez se quedó paralizado. Sus ojos pasaron del expediente a mi rostro, y vi como el reconocimiento lo golpeó como un tren de carga. Espere, dijo lentamente, dejando su pluma sobre el escritorio. Estas acusaciones son contra usted. Mis padres no tenían idea de quién era yo realmente. Y honestamente, esa era la mejor parte. Retrocedamos 3 meses. Mi abuelo había muerto. El juez Roberto Mendoza, 40 años en el Tribunal Superior. El hombre que realmente me crió, mientras mis padres estaban viviendo sus mejores vidas pretendiendo que yo no existía. Su funeral fue masivo. Cada juez, abogado y político del estado se presentó para dar sus respetos. Yo pronuncié el elogio fúnebre. Mis padres se sentaron en la última fila. Llegaron tarde, se fueron antes de la recepción. El típico comportamiento de Carmen y Daniel Herrera. No los había visto en más de una década. No desde mi cumpleaños número 18, cuando mi abuela murió. Y ellos aparecieron exactamente 90 minutos antes de desaparecer de nuevo. Después de que la abuela Rosa falleció, éramos solo el abuelo y yo. Él tenía 73 años entonces, todavía agudo, todavía trabajando, todavía asegurándose de que yo tuviera cada oportunidad que pudiera proporcionar. Aquí está la cosa sobre mis padres. Mi madre quedó embarazada a los 18 años. Decidió que la maternidad limitaba su estilo. Mi padre era un prometedor jugador de básquetbol con grandes sueños. Un bebé no encajaba en la estética, así que hicieron lo que la gente egoísta hace. Me dejaron en casa de mis abuelos cuando tenía 3 meses y básicamente desaparecieron. Nos visitaban 2 veces al año, si las estrellas se alineaban. Navidad y tal vez mi cumpleaños. Carmen aparecía usando ropa de diseñador, besaba el aire cerca de mi mejilla y pasaba toda la visita criticando cómo la abuela me estaba criando. Demasiado blanda, aparentemente. Mientras tanto, Daniel evitaba estas visitas por completo porque el abuelo lo confrontaba por ser un padre ausente. Así que veía a mi padre en la televisión en su lugar. Cada vez que los Lakers jugaban, el abuelo tenía el juego puesto. No porque le importara el básquetbol, sino porque quería que yo supiera que mi padre existía en algún lugar, aunque eligiera no existir en mi vida. Nunca sentí que me faltara algo, sin embargo. La abuela Rosa y el abuelo Roberto me dieron todo. Amor real, el tipo que se presenta. Estaban en cada obra escolar, cada partido de fútbol, cada competencia de debate. Eran mis padres en todas las formas que realmente importaban. Cuando la abuela murió repentinamente de un derrame cerebral, pensé que mi mundo había terminado. Tenía 18 años, a punto de comenzar la universidad y la mujer que me crió simplemente se había ido. El abuelo nos llevó a ambos a través de ese dolor, y en algún lugar en esa oscuridad comenzó a hablarme realmente sobre su trabajo, sobre la justicia, sobre usar el poder responsablemente. Fue entonces cuando decidí seguir sus pasos. Me gradué como la mejor de mi clase en la Facultad de Derecho. El abuelo estaba allí, radiante. Mis padres enviaron una tarjeta. El abuelo usó su considerable influencia para ayudarme a conseguir un puesto de fiscal. Ascendí rápido. Resultó que era realmente buena en eso. A los 30, estaba manejando casos de alto perfil, crímenes financieros complejos, corrupción, cosas que salían en los titulares. Mis padres no tenían idea. Pensaban que probablemente estaba trabajando en algún trabajo de oficina aburrido. Si es que pensaban en mí en absoluto. El abuelo se retiró cuando yo tenía 27 años. Dijo que había hecho su parte, pero realmente quería tiempo conmigo mientras pudiera. Cenábamos todos los domingos. Sagrado. Me enseñó todo sobre leer a las personas. Estrategia en la corte. Mantener la integridad cuando todos a tu alrededor están comprometidos. Cuando murió a los 87 años, pacíficamente mientras dormía, sentí que ese vacío familiar regresaba. Pero esta vez no era una joven perdida de 18 años. Tenía 32 años y me había convertido exactamente en quien él me crió para ser. La lectura del testamento ocurrió una semana después. Esperaba tal vez algunos libros, su reloj, objetos personales. Lo que obtuve fue todo. La casa, el portafolio de inversiones, los ahorros, el seguro de vida. 3 millones de euros. Todo lo que pasó décadas construyendo, me lo dejó a mí con una disposición muy específica en una carta sellada. Mi querida Elena, comenzaba. Estás leyendo esto porque me he ido. Pero mi amor por ti continúa. Eres la mayor alegría de mi vida. Te dejo todo porque te lo ganaste. No a través de la sangre, aunque eres mi sangre, sino a través de presentarte, a través de amarme a mí y a tu abuela cuando otros no podían molestarse. Tus padres tomaron su decisión hace mucho tiempo. Esta es la mía. Sé fuerte, mi niña. Lloré leyendo eso. No lágrimas tristes, lágrimas de validación. El abogado me entregó otro sobre. Documentación.
estados de cuenta bancarios, mostrando que el abuelo le dio a Carmen 3.000 euros mensuales comenzando cuando yo era un bebé, continuando por más de 20 años. Más de 800.000 euros en total. Correos electrónicos de ella pidiendo más. Mensajes de texto prometiendo visitar y luego cancelando. Cartas de Daniel solicitando dinero para empresas fallecidas. Un rastro de papel de su negligencia y su codicia. Su abuelo anticipó que podrían impugnar esto, dijo el abogado. Quería que estuviera armada con pruebas. Hombre inteligente, porque exactamente 30 días después, mi abogado llamó. Carmen y Daniel habían presentado una demanda alegando influencia indebida, diciendo que el abuelo era incompetente, que yo manipulé a un anciano, que ellos merecían su parte. Realmente me reí. Estaba en el tribunal procesando un caso de fraude de valores cuando recibí el mensaje. La ironía. Asumieron que todavía era ese bebé abandonado, que sería fácil de intimidar. No tenían idea de que había pasado la última década procesando a personas que pensaban que estaban por encima de la ley. No tenían idea de que su suegro me había preparado para este momento. Y definitivamente no tenían idea de quién era el juez Alfonso Martínez. Lo cual nos lleva de vuelta a esa sala del tribunal. Ese momento de reconocimiento. El juez Martínez había sido el asistente del abuelo 23 años antes de convertirse en juez él mismo. Sabía exactamente quién era yo. Sabía que era una fiscal senior. Sabía lo que el abuelo significaba para mí. Y sabía que las personas que me demandaban eran las mismas personas que no podían molestarse en visitar a un hombre moribundo. El abogado de mi madre, se puso de pie. Un tipo llamado Ricardo Palma que se especializaba en explotar argumentos emocionales cuando los hechos no estaban de su lado. Su señoría. Antes de proceder, necesito revelar que tuve una relación profesional con el juez Mendoza. Si cualquiera de las partes objeta a que yo escuche este caso, hablen ahora. Vi a Palma susurrar frenéticamente con mis padres. Carmen parecía nerviosa. Daniel parecía molesto. Finalmente, Palma se puso de pie. Sin objeción, su señoría. Gran error. El juez Martínez asintió. Entonces procedamos, sin Palma. Su declaración de apertura de ahí fue ahí cuando las cosas se pusieron interesantes. Crecer en la casa de mis abuelos era como vivir en un universo completamente diferente del mundo que mis padres habitaban. Y honestamente, lo mejor que me pudo haber pasado, mi recuerdo más temprano, es tener 4 años parada en un taburete en la cocina de la abuela haciendo galletas con chispas de chocolate. Me dejaba poner demasiadas chispas de chocolate. Nunca se frustraba, solo reía y decía que las mejores galletas tenían amor extra y chocolate extra. El abuelo llegaba a casa a veces todavía usando su toga. Me levantaba con harina en mi cabello y todo, y preguntaba sobre mi día como si yo fuera la persona más fascinante del mundo. Le contaba sobre las hormigas que encontré o el dibujo que hice. Y él escuchaba como si estuviera presentando argumentos orales ante el Tribunal Superior. Nunca hablaron mal de mis padres frente a mí. Ni una vez. Cuando preguntaba por qué mamá y papá no vivían con nosotros, la abuela decía que estaban ocupados con cosas importantes. Lo creí por años. Los niños creen lo que les dicen cuando las personas que se lo dicen son amables. Pero no era estúpida. Notaba cosas como los padres de otros niños aparecían en eventos escolares y los míos no. Como los amigos hablaban sobre noches de juegos familiares mientras yo pasaba esos momentos con personas que se acostaban a las 8. Como las tarjetas de cumpleaños de Carmen y Daniel llegaban semanas tarde con mensajes tan genéricos que podrían haber sido escritos para cualquiera. La primera vez que realmente entendí que algo estaba mal. Tenía 7 años. Concierto navideño en la escuela. Tenía un solo 3 líneas completas en Rodolfo el Reno. Practiqué por semanas. La abuela y el abuelo se sentaron en primera fila. El abuelo con su cámara de video. La abuela con flores de su jardín. Después del concierto, vi a mi amiga Sofía con sus 2 padres tomando fotos, abrazándose. Miré a mis abuelos y pregunté por qué mi mamá y papá no vinieron. La cara de la abuela hizo esa cosa donde trataba de sonreír, pero sus ojos estaban tristes. Querían venir, cariño. Simplemente no pudieron esta vez. Pero la había escuchado en el teléfono la semana anterior llamando a Carmen sobre el concierto. El silencio en el otro extremo, la excusa sobre la fiesta navideña del equipo de Daniel. Aprendí a dejar de preguntar después de eso. Mi abuelo me enseñó ajedrez cuando tenía 8 años. Pasábamos las tardes del domingo en el tablero. Él explicando estrategia, enseñándome a pensar 3 movimientos adelante. Nunca me dejaba ganar, lo cual me molestaba inicialmente. Pero cuando finalmente lo vencí legítimamente, a los 12 años, estaba tan orgulloso que llamó a todos los que conocía. La abuela me enseñó jardinería. Teníamos nuestra propia sección del patio. Tomates, pimientos, hierbas, flores. Me mostró cómo saber cuando la tierra necesitaba agua, cómo la paciencia y el cuidado constante creaban cosas hermosas. No me di cuenta hasta después de que estaba enseñándome sobre la vida, no solo sobre plantas.
Vinieron a cada partido de fútbol, cada recite de baile, cada torneo de debate. El abuelo despejaba su calendario, sin importar qué caso estuviera escuchando. La abuela hacía bocadillos elaborados y carteles con mi nombre. Aplaudían más fuerte que cualquier otro padre. Solía avergonzarme por su entusiasmo. Ahora daría cualquier cosa por escuchar la voz del abuelo gritando desde las gradas una vez más. Carmen y Daniel hacían sus apariciones obligatorias. 2 veces al año como un reloj. A veces aparecían con regalos caros que se sentían más como obligaciones que consideración. Ropa de diseñador que nunca usaría. Electrónicos que no necesitaba. Cosas que, decían, gastamos dinero, así que cumplimos con nuestro deber. Recuerdo una Navidad cuando tenía 10 años. Carmen apareció con un abrigo de piel y aretes de diamantes, en su teléfono todo el tiempo, apenas mirándome, mientras me entregaba una caja envuelta. Adentro había una tableta. Ya tenía una del abuelo. Cuando traté de decírselo, agitó la mano despectivamente. Bueno, ahora tienes 2. Dale una a una amiga. Lo que sea. La abuela hizo contacto visual conmigo a través de la habitación. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Solo vino, puso su brazo alrededor de mí y sugirió que realizáramos las galletas. En la cocina, me abrazó fuerte. Algunas personas muestran amor con presencia. Algunas muestran amor estando presentes. Ambos son válidos, pero uno importa más. Daniel era aún peor. Evitaba entrar. Se quedaba en el auto tocando la bocina hasta que Carmen salía. Las pocas veces que el abuelo lo convencía de entrar, podías cortar la tensión con un cuchillo. El abuelo tenía cero respeto por él. Eso era obvio y Daniel lo sabía. Recuerdo tener 12 años, escuchando, sin querer, una discusión. Daniel había dejado a Carmen, después de una visita. El abuelo lo encontró en la puerta. Un día esa niña va a crecer, dijo el abuelo en esa voz tranquila que significaba que estaba genuinamente enojado. Y va a recordar quién se presentó por ella. Todavía tienes tiempo para cambiar lo que ella recuerda. Daniel realmente se rió. Ahorra el sermón, su señoría. Carmen y yo estamos bien. Elena es atendida. Eso es lo que importa. ¿Atendida? Repitió el abuelo lentamente. ¿Es eso lo que crees que es ser padre? ¿Escribir cheques? Es más de lo que hiciste por Carmen. Daniel disparó de vuelta, cosa equivocada para decir. La cara del abuelo se endureció. Cría a mi hija. Estuve en cada juego, cada recital, cada momento. Ella eligió abandonar a la suya. No te atrevas a sugerir que yo soy el fracaso aquí. Daniel se fue. Nunca intentó entrar de nuevo. A medida que crecí, las visitas se volvieron aún más tensas. Carmen venía sola la mayoría del tiempo. Daniel estaba ocupado con empresas fallidas, demasiado ocupado para ver a su única hija. Dejé de importarme alrededor de los 15. Para entonces, había aceptado la realidad. No eran mis padres. Eran solo personas con las que compartía. Me iba bien en la escuela. Realmente bien. El abuelo revisaba mis boletas de calificaciones como si fueran informes del Tribunal Superior. Las calificaciones perfectas ganaban una cena en mi restaurante favorito. Ganar torneos de debate, ganaba viajes a Madrid para ver argumentos orales en el Tribunal Supremo Real. Hizo que la educación se sintiera importante. Cuando entré en la Universidad de Barcelona, con una beca académica completa, la abuela lloró lágrimas de felicidad. Carmen envió un mensaje de texto: buen trabajo. 2 palabras. Eso fue todo. La universidad fue mi primera vez lejos de mis abuelos. Llamaba cada domingo sin falta. La abuela me contaba sobre su jardín, los vecinos, cosas mundanas que se sentían importantes porque le importaba lo suficiente para compartirlas. El abuelo preguntaba sobre las clases, los profesores, si estaba siendo lo suficientemente desafiada. En el segundo año, la abuela tuvo un derrame cerebral, masivo y repentino. Estaba plantando bulbos de tulipanes cuando sucedió. El vecino la encontró. Recibí la llamada del abuelo mientras estaba en clase. Su voz era tan pequeña, tan rota. Se fue, Elena. Se fue. Conduje a casa esa noche, 6 horas seguidas, llorando todo el camino. Cuando llegué, el abuelo estaba sentado en su jardín en la oscuridad, sosteniendo los bulbos de tulipanes que ella nunca terminó de plantar. Me senté a su lado. No dijimos nada, solo nos sentamos allí juntos hasta que salió el sol. Carmen vino al funeral. También Daniel. Se quedaron para el servicio y se fueron inmediatamente después. No ayudaron con los arreglos. No ayudaron al abuelo a ordenar las cosas de la abuela. Solo aparecieron el tiempo suficiente para ser vistos y desaparecieron de nuevo. Fue entonces cuando dejé de poner excusas por ellos. Fue entonces cuando acepté que algunas personas son fundamentalmente egoístas. El abuelo y yo aprendimos a vivir sin ella. No era lo mismo, nunca lo sería, pero nos teníamos el uno al otro. Esas cenas de los domingos se volvieron sagradas. A veces él cocinaba, generalmente sándwiches de queso. A veces yo cocinaba, experimentando con las recetas de la abuela. A veces pedíamos pizza y comíamos de la caja, viendo películas viejas. El valor real no era la comida, era la conversación.
Comenzó a hablarme sobre su trabajo de maneras que nunca había hecho antes, casos que lo perseguían, decisiones que lo mantenían despierto, el peso de saber que tu fallo podría cambiar toda la vida de alguien. La ley se supone que es ciega, dijo un domingo mientras comíamos comida china para llevar. Pero las personas que la interpretan no lo son. Traemos nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestra humanidad a cada decisión. El truco es saber cuando tu humanidad te hace más justo y cuando te hace parcial. Absorber cada palabra. ¿Vas a ser juez algún día?, me dijo una vez. Tenía 23 años, apenas manteniéndome al día con la facultad de Derecho. Pero él era serio. Tienes esa cosa que no se puede enseñar. Integridad. La capacidad de ver lo que es correcto, incluso cuando no es fácil, incluso cuando te cuesta algo. Después de que la abuela murió, algo fundamental cambió entre el abuelo y yo. Nos convertimos en compañeros de supervivencia. Dos personas que entendían la pérdida y eligieron llevarla juntas en lugar de solas. La casa se sentía más vacía sin ella, pero de alguna manera nunca solitaria porque la llenamos con recuerdos y conversaciones y esta comprensión tácita de que éramos todo lo que nos quedaba el uno al otro. La facultad de Derecho fue brutal, pero me encantó. Cada noche tarde estudiando, cada juicio simulado, cada momento que quería renunciar, pensaba en el abuelo, en el legado que estaba construyendo, no solo en las salas del tribunal, sino en mí. Me gradué Summa Cum Laude. Él estaba en primera fila grabando todo. Mis padres no estaban allí. Enviaron una tarjeta. Dejé de sorprenderme por su ausencia años antes. Conseguir el puesto de fiscal directamente de la Facultad de Derecho fue obra del abuelo, aunque no lo sabía entonces. Pensé que lo gané puramente por mérito. Recomendaciones sólidas, buenas calificaciones, entrevista impresionante. Descubrí más tarde que él había hecho llamadas, había respondido por mí personalmente, prometió que no desperdiciara la oportunidad, no lo hice. Trabajé más duro que cualquiera en esa oficina. Me quedaba tarde, llegaba temprano, tomaba casos que otros fiscales evitaban porque eran demasiado complejos o políticamente sensibles. Para mi segundo año, estaba manejando casos importantes. Fraude financiero, corrupción política, crimen de cuello blanco, que requería semanas de revisión de documentos. Desarrollé una reputación rápidamente, minuciosa, preparada, implacable. El trabajo me consumía. Semanas de 70 horas eran normales. Vivía de café y comida para llevar y la satisfacción de ver a personas culpables enfrentar consecuencias. Mi vida personal era inexistente. Sin citas, sin bebidas con colegas, sin tiempo para nada, excepto el trabajo y las cenas de los domingos con el abuelo. Esas cenas permanecieron sagradas. No importaba cuán exhausta estuviera, me presentaba. Y él tampoco faltó nunca. Incluso cuando tenía 80 años y se movía más lento, Carmen llamó una vez durante este periodo. Yo tenía 28 años. No había hablado con ella en 3 años. Quería ayuda con el problema legal de Daniel. ¿Alguna disputa comercial? Pregunté cómo consiguió mi número. Dijo que el abuelo se lo dio. Nota mental para discutir límites. Entonces le dije que era fiscal penal, no abogada civil. Y aunque no lo fuera, no ayudaría a Daniel con nada. Me llamó desagradecida. Colgué. El abuelo se disculpó más tarde. Me acorraló, empezó a llorar sobre cómo su hija no le hablaba. Debería haberlo sabido mejor. No estaba enojada. Carmen era buena en la manipulación. Siempre lo había sido. Está bien, pero por favor no le des más información sobre mi vida. Perdió el derecho de saber esas cosas hace mucho tiempo. Cuando cumplí 30 años, el abuelo me organizó una pequeña fiesta de cumpleaños en la casa. Solo sus amigos más cercanos, personas que había conocido creciendo. El juez Alfonso Martínez estaba allí. Había sido el asistente del abuelo 23 años antes, se había convertido en un juez respetado él mismo. Hablamos durante mucho tiempo esa noche sobre la ley, casos interesantes, mantener la ética en un sistema que a menudo recompensaba el compromiso. Tu abuelo habla de ti constantemente, me dijo. Está increíblemente orgulloso de lo que te has convertido. Mi garganta se apretó. El abuelo rara vez expresa orgullo directamente hacia mí. Pero saber que se lo decía a otro significaba todo. Me salvó, dije en voz baja. Él y mi abuela me dieron todo. El juez Martínez asintió. Me contó sobre tus padres, sobre cómo te dejaron. Lamento que hayas pasado por eso. No lo lamentes, respondí. Si me hubieran criado, probablemente sería una persona completamente diferente. Y no mejor. Mirando hacia atrás, no creo que aprecié completamente cuánto sacrificó el abuelo para criarme. Tenía 55 años cuando vine a vivir con él permanentemente, una edad en la que la mayoría de las personas planean años más fáciles por delante. En cambio, obtuvo un bebé, luego un niño pequeño, luego una adolescente malhumorada. Nunca se quejó, solo se presentó todos los días y me amó. Carmen se resistía por eso. Sé que lo hacía. Vio nuestra relación y se sintió amenazada de alguna manera. Como si el abuelo amándome significa que la amaba menos a ella. Nunca pudo entender que el amor no funciona de esa manera.
No tienes que elegir. Puedes amar a tu hija y a tu nieta. Puedes estar decepcionado de una, mientras estás orgulloso de la otra. Pero Carmen necesitaba ser la víctima en cada historia. Sus padres murieron cuando tenía 8 años, así que fue enviada lejos. Quedó embarazada joven, así que estaba atrapada. Tuvo que dejarme con sus padres, así que fue perseguida. Nunca fue su culpa, nunca su responsabilidad. Siempre el fracaso de alguien más forzando su mano. Solía sentir lástima por ella cuando era más joven y todavía esperaba que pudiera convertirse en la madre que quería. Pero alrededor de los 25 años, esa lástima se endureció en aceptación. Era quien era. No iba a cambiar y no necesitaba que lo hiciera. El abuelo se retiró cuando yo tenía 27 años. 40 años en el estrado. Gran cosa. Cobertura de noticias, fiestas de jubilación, tributos de cada organización legal en el estado. Fue amable con todo eso, pero podía decir que estaba listo. Listo para dejar de cargar los problemas de otras personas. Listo para ser solo una persona en lugar de una institución. Hablamos sobre viajar. Italia, Irlanda, Alaska. Tenía toda esta lista, pero su salud comenzó a declinar lentamente. Nada dramático. Solo 82 años acumulándose. Fatiga, dolores, movimiento más lento. No se quejó, pero noté, comencé a visitar más a menudo, no solo los domingos, también las noches de la semana. Traía la cena, me aseguraba de que tomara sus medicamentos. Protestó al principio. Dijo que lo estaba tratando como si fuera indefenso, pero sabía que lo apreciaba. La casa estaba tan silenciosa sin la abuela, sin trabajo para llenar sus días. Necesitaba a alguien con quien hablar, pasábamos las tardes hablando sobre todo y nada. Política, casos antiguos, personas que conocíamos. A veces solo nos sentábamos en silencio cómodo, leyendo y revisando archivos de casos. Solo estar juntos era suficiente, ¿sabes? Dijo una noche, cuidarte a ti ha sido el mayor privilegio de mi vida. Levanté la vista de mis papeles. Su expresión era suave, nostálgica. Lo digo en serio. Tu abuela y yo pudimos ser padres 2 veces. Primero con Carmen, luego contigo. Y honestamente, la segunda vez fue mejor. Tal vez porque éramos mayores, más sabios. Tal vez porque sabíamos lo rápido que pasa. O tal vez porque eras simplemente una niña extraordinaria que hacía fácil amarte. Sentí lágrimas acumulándose. Tú y la abuela me salvaron. No sé qué habría pasado si no hubieran intervenido. Sacudió la cabeza. No te salvamos, Elena. Solo te amamos. Te salvaste a ti misma. Decidiste quién querías ser a pesar de todo. Eso fue todo tuyo. Esas conversaciones son lo que más extraño. Esa sensación de ser completamente conocida y completamente aceptada. Tener a alguien que creía en mí incondicionalmente. No muchas personas obtienen eso ni siquiera una vez. Yo lo obtuve 2 veces. Cuando Carmen ocasionalmente lo llamaba, siempre era cordial. Nunca hablaba mal de ella frente a mí. Pero podía escuchar la decepción después de esas llamadas. La tristeza de que su hija se había convertido en alguien que apenas reconocía. Alguien que llamaba solo cuando necesitaba algo. Generalmente dinero lo daba cada vez. No porque ella lo mereciera, sino porque era su padre y no podía evitarlo. Le pregunté una vez por qué seguía enviándole dinero. Ella solo lo usa para cosas estúpidas. No lo aprecia. Suspiró. Lo sé. Pero sigue siendo mi hija. Y todavía tengo esperanza de que tal vez algún día descubra lo que realmente importa. No es el dinero, Elena. Es la esperanza. La declaración de apertura de Palma fue una clase magistral en ficción. Y mira, he procesado a suficientes mentirosos para reconocer talento cuando lo veo. El hombre era bueno. Pintó a Carmen como esta hija devota cruelmente separada de su padre amoroso por abuelos manipuladores que envenenan la relación. Me describió como calculadora. Alguien que aisló a un anciano y se posicionó como su única cuidadora para asegurar una herencia. El juez Mendoza estaba sufriendo de un profundo dolor después de perder a su esposa de 60 años. Argumentó Palma, su voz goteando con simpatía sintética. Era vulnerable, deprimido, y la acusada explotó esa vulnerabilidad. Lo manipuló para que creyera que ella era la única que se preocupaba. Este testamento no refleja los verdaderos deseos del juez Mendoza. Refleja la campaña calculada de Elena Herrera para heredar su riqueza. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba catalogando cada distorsión para el contrainterrogatorio que vendría. Tomás se puso de pie para nuestra apertura. No necesitaba dramatismo. Los hechos eran lo suficientemente condenatorios. Su señoría, este caso es simple. El juez Mendoza era brillante, cuidadoso e intencional. Dejó su patrimonio a la persona que lo ganó a través de 32 años de amor y presencia consistente. La evidencia mostrará que los demandantes recibieron más de 800.000 euros de él durante su vida, mientras apenas mantenían contacto. Mientras tanto, Elena Herrera se presentó todos los días. El juez Martínez miró a Palma. Llame a su primer testigo, el demandante llama a Carmen Herrera. Mi madre se puso de pie, alisando su vestido negro conservador. Se vistió para la